Bueno, buenos días. Bienvenido al canal del Buscador, al canal de la Acción de Mar. Eh, Seguimos en nuestro propósito de conocer nuestro carácter para poder gestionarlo, para poder distanciarnos de ello, para poder diferenciarnos del carácter y sobre todo, para poder discernir, este soy yo, este es mi carácter, ya que de lo contrario, pues no sabemos quién toma las decisiones, si el carácter o nosotros. Bien, dicho esto, vamos a entrar en los modelos secundarios. Los modelos secundarios, bueno, así, luego de pronto. Modelos primarios, aquellos que se forman sobre todo en la primera etapa evolutiva, que algunos hablan de 0 a 6 años, yo creo que dura un poco más. Bueno, modelos secundarios, los que se forman en la segunda etapa evolutiva, que es más la adolescencia. ¿Mm? Los modelos primarios tienen mucho que ver con la nutrición, con la madre, con el padre, con lo más primario. Los modelos secundarios tienen que ver con la sexualidad, con la relación con el sexo complementario, con la relación con el poder, con la relación con la salida al mundo, con la relación con el conseguir nuestros propósitos. ¿Vale? Por lo general, un neurótico es neurótico porque no pasa las etapas evolutivas de una forma, no aprueba. Como no aprueba, le quedan asignaturas pendientes y va pasando etapas evolutivas o va pasando cursos con asignaturas pendientes, hasta que llega un momento que ya tiene tantas asignaturas pendientes que no puede avanzar. La asignatura pendiente de la relación con su madre externa e interna, la asignatura pendiente de la relación con su padre interno y externo, la asignatura pendiente de la gestión de la sexualidad, la asignatura pendiente de la atracción del sexo complementario, la relación con el sexo complementario, la asignatura pendiente de cómo salir al mundo para conseguir mi lugar y mi manutención. Muchas asignaturas pendientes. Entonces, llega un momento que tienes tantas asignaturas pendientes que no avanzas evolutivamente. Al no avanzar evolutivamente vas en contra de tu naturaleza porque tú eres la evolución de lo que eres, tú eres si hablo en términos de nuestros antepasados, más crísticos, tú eres la extensión de lo que eres, si te lo digo de forma actual, tú eres la evolución de lo que eres. Digo que eres, no digo que tienes, digo que eres. Entonces, si tú vas en contra de lo que eres, tú mismo generas tu pasión, que significa sufrimiento, ¿vale? Pasión viene del latín patior, que significa sufrimiento. Si te lo digo en términos más modernos, tú mismo generas tu neurosis. Te recuerdo y por lo tanto me recuerdo que en esta sociedad, según las estadísticas y según lo que se ve, es obvio, entre el 90 y el 95% de la población sufre de una enfermedad mental de grado medio-bajo que se llama neurosis, ¿vale? La palabra neurosis la puso un médico inglés, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, es una enfermedad mental al final. Hace muchos, ya 2 siglos o 2 siglos, me parece, no lo sé. Bueno, tendría que mirar los datos. Pero estamos hablando de una enfermedad mental que causa sufrimiento, es decir, que causa pasión. Vale. Si te lo digo con la terminología que está en el conocimiento que somos de forma arquetípica, que es como hablábamos cuando éramos nuestros antepasados, cuando cometemos errores en la acción principal, que es en la acción de amarnos a nosotros mismos creamos una pasión, un sufrimiento. Cuando cometemos pecados, pecar es errar, como consecuencia creamos un sufrimiento, una pasión, ¿vale? Si te lo traduzco, cada vez que cometemos errores en la acción de amarnos a nosotros mismos, creamos un trastorno. Ahora le llaman trastornos neuróticos. Bien, está muy bien. Actualizar las palabras está muy bien. Pero ser tan tonto de despreciar el conocimiento de nuestros antepasados, es decir, de nosotros mismos, yo creo que es un grave error. Es un grave error. ¿Vale? No estamos diciendo nada nuevo. Y luego nuestro inconsciente tiene un lenguaje, el lenguaje de nuestros antepasados, ¿vale? Que yo no digo que no haya que actualizar el lenguaje, pero con la humildad de reconocer que mi interior tiene el lenguaje de mis antepasados. Es decir, en mi interior está el lenguaje del pecado, de la pasión, de los errores en la acción de amar. ¿Eh? Y eso es así. Vale, dicho esto, vamos a entrar en el modelo secundario y vamos a entrar por un modelo. El modelo secundario, desde mi visión, ya podríamos definirlo como modelos narcisistas.
Hay distintos modelos narcisistas. Vamos a empezar con los narcisistas más básicos y luego con otros modelos que para mí son derivaciones del modelo narcisista básico. Narcisista, en el fondo, es alguien que comete el error en la acción de ser, de identificarse con algo que no es. Narcisista, en el fondo, aquí está la Trinidad neurótica. Recuerda que aquí todo es la Sagrada Familia, ¿de acuerdo? La Sagrada Familia, cuando no comete errores en la acción de amarse a sí misma, asciende y por lo tanto no genera sufrimiento en su unidad. La Sagrada Familia, cuando comete errores en la acción de amarse a sí misma, desciende y por lo tanto genera sufrimiento en su unidad o familia. ¿Vale? ¿Qué sucede? Ahí la Sagrada Familia está formada por tres pecados capitales o por tres errores en las tres acciones capitales. Hay una acción capital que es la acción de vernos a nosotros mismos, ¿vale? El narcisista tiene pánico. Cuando digo pánico es decir, sufre de la enfermedad del miedo a verse a sí mismo, a entregarse a sí mismo, a servirse a sí mismo, a manifestarse a sí mismo, a vivir desde sí mismo. Sufre de la enfermedad del miedo. Punto 6, neurótico. El punto 6 sano sería el valor de verse a sí mismo, el valor de vivir desde sí mismo, el valor de entregarse a sí mismo, ¿vale? Eh, entonces está en el punto 6 enfermo, no en el punto 6 sano, ¿vale? Como consecuencia del miedo a verse a sí mismo, escapa, literalmente escapa por cobardía a la superficie de sí mismo, a la mente de sí mismo, a la no entrega a sí mismo. Y se identifica con algo que no es. Eso es un error en la acción de ser. A eso se le llama pecado de vanidad. Pecado capital de vanidad. Pecado capital es que te puede costar la vida a ti y a los que están a tu alrededor. Ni más ni menos porque estamos unidos. Entonces se identifica con algo que no es. Por lo general, el narcisista se identifica con una superficie. mm, con una superficie, ¿vale? Y como consecuencia de que se identifica con algo que no es, él quiere ver la vida desde algo que no es. No puedes ver la vida desde algo que no eres, porque para ver tienes que verlo desde lo que eres. Entonces, como ves la vida desde algo que no eres, no puedes ver la vida. Entonces, tus datos, tu información sobre la vida es errónea. Al tener datos erróneos, las interpretaciones que haces para intentar construirte como ser, pues son todas erróneas, son destructivas. A eso se llama el pecado de la pereza. Es decir, no realizas las acciones que te construyen, realizas acciones que te destruyen. Al narcisista, esas acciones igual son muy buenas para montar una empresa, cuidado. Igual son muy buenas para conseguir una carrera, igual son muy buenas para, en el caso del narcisismo femenino, para seducir al hombre que te va a dar lo que tu ego necesita. Igual son muy buenas para todo eso. Pero eso no es muy bueno para tu ser. Entonces, tú eres tu ser. Tú no eres tus logros externos. Tú eres tu ser. Tus logros externos los vas a dejar aquí. Y cuando te mueras, te vas a llevar lo que eres. Lo que no eres, aquí se queda. Entonces, todo lo que vayas a dejar aquí, yo no digo que no sea importante, pero no es lo que eres. Y si le das más importancia a lo que no eres que a lo que eres, estás maltratando. ¿Mm? No te estás queriendo. O sea que serías un narcisista neurótico. Hay dos tipos de narcisista, el que ama lo que es y el que ama lo que no es. Lo vuelvo a repetir, el narcisismo sano es amar lo que somos. Amar lo que somos es hacer las acciones esenciales para construir lo que somos. El narcisismo enfermo es amar lo que no somos, ¿vale? En el fondo es un error en la acción de amar. Vale, dicho esto, no. Uno de los motivos por los que generamos tanta neurosis es porque tenemos caracteres neuróticos, es decir, caracteres que crean la neurosis. Los caracteres son una especie de máquina que crean eso que llamamos realidad. Vivimos en un entorno de tercera dimensión y uno de los motivos es porque tenemos caracteres de tercera dimensión. Si queremos vivir en un entorno de quinta dimensión, pues tenemos que actualizarlos a caracteres de quinta dimensión. Repito esta palabra, se trata de actualizar, no de pegarse. O sea, no hay que pegarse con el carácter, hay que actualizarlo, hay que reconstruirlo. Y para ello hay que amarlo, hay que verlo, hay que valorarlo y también hay que agradecerlo. ¿Vale? Esa teoría de que hay que pelearse con el ego. Yo no digo que a veces no haya que ponerse guerrero en el sentido de que hay que sacar la espada, porque tiene tanta fuerza que hay que combatir. Pero no
lo mismo combatir para poner orden en mi interior que combatir para destruir algo que yo mismo he construido y que lo único que tengo que hacer es reconstruirlo. Es como que el caballo ya no me hace ni caso y a veces me tengo que poner muy guerrero para que el caballo entienda que aquí el que tiene el poder, la espada, soy yo, no él. Eso puede ser, ¿vale? Pero de ahí a querer destruir el ego y bueno, yo eso no, creo que no es apropiado. Vale, entonces entramos en modelos secundarios, vamos a entrar con el modelo utérico, también conocido como histérico. Entramos por un motivo, aquí todos venimos del útero, o sea, es el origen. O sea, ya de entrada, humildad de reconocer la importancia del útero, para todos, hombres y mujeres, ¿eh? Aquí no hay género. Entonces, vamos a empezar por el origen. Vamos a empezar por el cimiento. Y el cimiento es un útero, ¿vale? Vale. Entramos en el modelo utélico, el cual es paralelo al fálico, pero con las variables de las diferencias existenciales entre los sexos complementarios, como las anatómicas, relacionales, sexuales, etc. Por lo que lo podríamos definir como narcisismo femenino, ya que básicamente es de mujeres. Por lo anterior citado, no es lo mismo la patología utérica que la fálica. Ambos modelos son rígidos, por tanto, con una gran raíz en el narcisismo y con un componente de búsqueda de la profundidad, pero dándose de bruces con la pared de la imposibilidad, lo que les hace vivir en una insatisfacción interna. ¿Mm? Vale. Antecedentes. Bueno, en un primer momento se le conoce como carácter histérico. eh, el primero que empezó a hablar de los rasgos histéricos fue el maestro Freud. Luego ya otros psicoanalistas pues ya empezaron a hablar del carácter, ya no fueron rasgos, ya empiezan a hablar de carácter histérico, es decir, una estructura de rasgos que está fijada en ciertas personas, ¿vale? Luego el maestro Luis, que, que es más actual, empieza a hablar de el carácter utérico y para mí tiene todo el sentido porque vamos a decir que la base de la histeria está en la mala relación, desintegración y desidentificación de un lugar tan sagrado como es el útero. El útero. Pero bueno, lo vamos a ir viendo, ¿vale? Vale, entonces, si observamos antecedentes, el maestro Freud comienza a hablar de rasgos histéricos en las personas que estudiaba. Para luego otros psicoanalistas, por ejemplo, el austriaco Otto Fenichel, comienza a hablar ya del carácter histérico. Expresa sobre él. Teniendo en cuenta los mecanismos de la histeria, es de esperar que se manifiesten aquellos rasgos que responden al conflicto entre un intenso temor a la sexualidad y un intenso que reprimido deseo sexual. Los caracteres histéricos han sido descritos como personas inclinadas a sexualizar todas las relaciones no sexuales, sugestionables, propensas a los estallidos emocionales irracionales, a la dramatización y al comportamiento caótico e histriónico, incluso a la mendicidad y a su forma extrema a su forma extrema, perdón. La pseudología fantástica, que en el fondo es un trastorno psicológico caracterizado por la tendencia a mentir de forma compulsiva y exagerada y a menudo creando historias elaboradas y fantásticas. El maestro Reitz, más o menos desde aquella época, expresaba sobre este carácter. Sus características más destacadas es un claro comportamiento sexual, en combinación con un tipo específico de agilidad corporal dotada de un definido matiz sexual. Esto explica que la conexión entre la histeria femenina y la sexualidad sea conocida desde hace tiempo. En las mujeres, el carácter histérico se pone de manifiesto en la coquetería abierta o encubierta, al andar, mirar y hablar. La base de esta estructura de carácter está determinada por una fijación en la fase genital del desarrollo infantil con sus implicaciones incestuosas. El carácter histérico posee fuertes e insatisfechos deseos genitales inhibidos por la ansiedad genital. De este modo se siente constantemente expuesto a peligros que armonizan con sus temores infantiles. El impulso genital original es empleado para tantear, por así decirlo, la naturaleza y la magnitud de los peligros que la amenazan. ¿Vale? Luego, posterior a estos psicoanalistas, viene el maestro Lowen, que ya empieza a darle un carácter más bioenergético a todo esto. Actualiza un poco todo ese conocimiento y dice un dato muy importante, porque aquí esto es importante porque aquí todo está en cambio y la neurosis también está en cambio. Dice.
En la descripción del comportamiento externo del carácter histérico procede de la observación de individuos que vivieron hace muchos años atrás. La histeria, tal y como la conocía hacia el 1890 y 1900, o 1900, cuando Freud investigó sus mecanismos, resulta rara hoy en día. ¿Qué quiere decir? Pues que la histeria va cambiando, pero que sigue ahí. ¿Mm? Sigue ahí y es una enfermedad, ¿vale? Posteriormente, Luis, que es discípulo de Owen, pues empezó a hablar del carácter utérico, por lo que os he dicho, y porque es el complementario del carácter fálico, que sería de los hombres, ¿vale? En el fondo, el fálico es una relación errónea con el falo, el utérico es una relación errónea con el útero, ¿vale? Y podríamos decir que ese es el origen de la neurosis. Y si os dais cuenta, son problemas en la adolescencia. Es decir, no acabas de tener una buena relación con componentes muy importantes en tu vida, que son los chakras principales, que es la sexualidad. La sexualidad cuando asciende es espiritualidad. Si tú no tienes una buena relación con lo que llamamos espiritualidad en los chakras de abajo, es decir, sexualidad, es muy difícil que florezca la espiritualidad que eres. Esto es normal en la tercera dimensión, esto es normal que suceda en adolescentes que no tienen un padre y una madre como referencia que les da guía, conocimiento evolutivo y les enseña a gestionar correctamente el poder de sus energías primogénitas, me sale, porque son las primeras energías, ¿vale? Y luego energías fundamentales para salir a la vida, energías fundamentales para integrarte con tu sexo complementario y poder despertarte y nutrirte de lo que todo eso da, energías fundamentales para evolución. Y yo, como no nos dan conocimiento evolutivo, y es normal que en la tercera dimensión no nos den conocimiento evolutivo y que hagan todo lo posible para que no tengamos, vamos a decir, padres y madres eh, en el sentido de que nos dan sabiduría para manifestar el reino de los cielos que somos, pues esto es muy normal. La pregunta es si queremos hacer algo por cambiarlo o no, ¿vale? Si queremos hacer algo por cambiarlo, pues para mí somos guerreros evolutivos. Si nos quedamos en el muy bien otro dato más, pues para mí no somos guerreros evolutivos, ¿vale? Vale. Bien, el narcisismo, como hemos dicho, en otros modelos se puede fijar más en la mente, en la razón, en el poder de conseguir cosas, ¿vale? En este caso se fija en la sexualidad y en su poder de atracción. Por tanto, también en su relación con el sexo complementario. Así como en el fálico hay que valorar mucho la relación que tiene con el mundo, en la etérica hay que valorar mucho la relación sexualizada que tiene con el sexo complementario. Esto es muy importante, este dato. Cada neurótico se queda fijado en una cosa. El problema es la fijación. Si tú te quedas fijado en algo, si tú te fijas que te quedas fijado en mover este dedo, eh, desnutres los otros cuatro dedos y vives pues, de una forma muy pobre, porque tú tienes, vamos así, llevamos la metáfora, cinco dedos. Entonces, estos cuatro se quedan desnutridos y pobres, este se queda gordo, al principio coge mucha fuerza, pero luego se debilita porque él solo no puede con la vida. El problema es que te has quedado fijado en este dedo, ¿vale? Entonces, ver dónde se queda fijado cada carácter nos da mucha información, ¿vale? Se queda fijado en la sexualidad y en su poder de atracción, ¿vale? En especial de atraer al sexo complementario. Entonces, aquí ya se empieza a ver una drogodependencia, diría yo, tanto del poder de atracción como del sexo complementario. Aunque no lo parezca, porque este carácter parece que no necesita a nadie, porque ya es divino de la muerte. Pero una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que hay detrás, ¿vale? Nosotros tenemos que descubrir las dos cosas, lo que parece y la verdad. Vale, en el narcisismo utérico, el ego o yo enfermo va a deformar el mundo de la sexualidad y la atracción, convirtiéndolo en un elemento distorsionante. Como consecuencia, la sexualidad y la atracción se ponen al servicio y nutrición del ego, convirtiéndose en algo que cosifica a la persona. Y como consecuencia, si yo me cosifico a mí mismo, como te voy a tratar a ti de la misma manera que me trato a mí, te voy a cosificar a ti. Por tanto, en una causa de pasión.
Si hablo como hablaban nuestros antepasados, nosotros, o de trastorno, ¿vale? Si hablo como hablamos ahora. Así como en el caso del fálico, la existencia de la atracción y la entrega está muy condicionada por cómo vive el pene, y la utérica es por cómo vive el útero. Y mientras uno se siente y se ve grande por su capacidad de conseguir cosas, la otra se ve y se siente grande por su capacidad de seducir y apoderarse de las miradas. Apoderarse de las miradas es que tiene la capacidad de hipnotizar al otro y de hacer con él lo que quiere. Y claro, esto te sube mucho el ego. Uy, qué poder tengo, por Dios. Qué poder tengo que puedo hacer con vosotros lo que yo quiero. Mm. Por lo que una buena pregunta de investigación es cómo vives tu útero y qué es para ti tu útero. ¿Cómo vives la atracción de la sexualidad y qué es para ti? ¿Cómo es tu poder de atracción sexual y cómo te relaciones con él? ¿Quién eres cuando careces de tu poder de atracción o de consecución? ¿Vale? Recordemos que el narcisismo es una de las muchas consecuencias de una enfermedad que se llama vanidad, ¿vale? Provocada especialmente por los errores en la acción de ser, es decir, en una de las tres acciones capitales dentro de la acción de amar. Vale, antes de entrar, vamos a poner el foco en lo profundo, ¿vale? Vamos a poner el foco en lo profundo. Aquí lo que hay es miedo a entregarse a la mujer que es. ¿Dónde nace la mujer que eres o el hombre que eres? En el vientre. Ahí nace. Se va desarrollando en el corazón y se va expresando en la conciencia. Pero donde nace es en el vientre. Si tú tienes pánico a entregarte a la mujer que eres, pues lógicamente vas o a huir de donde nace o al hombre que eres. Vas a huir. Y esta mujer huye a la superficialidad, huye a un comportamiento adolescente de querer seducir al otro, la mirada del otro, porque en el fondo está fijada en la adolescencia de a ver cómo hago para que estos adultos me vean como algo maravilloso, para que me afecten, para que no me rechacen, para que, sobre todo para que me afecten. Aquí estamos hablando de una mujer no afectada. Si lo llevo, de recordar que el juego de los espejos. Lo que le pasa a mi sexo complementario, tengo que mirar que a mí me pasa igual, pero seguramente hay alguna variación, ¿vale? Mi sexo complementario es mi reflejo. Obviamente, si en el espejo está allí un problema, lo tengo que mirar aquí. Entonces, es ver a la mujer para verme a mí en el caso de los hombres, ¿vale? No es pasa a la mujer como si fuese algo raro. No, la mujer es mi sexo complementario. Y evoluciono al mismo tiempo que evoluciona ella. Si ella no evoluciona, yo no evoluciono. Vamos así, pim pum, pim pum, pim pum, pim pum. Ni siquiera es mi sexo complementario. Si profundizo, la mujer es lo que soy, es mi parte femenina encarnada ahí fuera, ¿vale? Entonces, cuando estoy con una mujer, en el fondo estoy con mi propia parte femenina encarnada ahí fuera. Mm. Viendo cómo trato a esa parte femenina, veo cómo trato a mi feminidad interior. ¿Mm? Y una cosa es mi feminidad genuina como hombre, y otra cosa es la ilusión de la feminidad. ¿Mm? En la sociedad está, bueno, creamos la ilusión de la feminidad. Sí, pero es que no es lo mismo. La feminidad masculina, tal cual, auténtica, que la ilusión de la feminidad. ¿Eh? No es lo mismo para nada. Hay que ser muy vanidoso para no diferenciar entre la ilusión de la feminidad y la feminidad auténtica que brota de un ser con más fuerza masculina. Entonces, a ver si empezamos a discernir, porque si no nos quedamos aquí en el pozo de la neurosis y bueno, yo qué sé, cada uno que haga lo que quiera. Pero los que queremos combatir no nos podemos permitir no discernir. Bien, vale, empezamos un poquito ya con los rasgos, ¿vale? Rasgos es algo más superficial, pero lo que está debajo es pánico a entregarse a la mujer que es, pánico a que brote la mujer que es, pánico a vivir desde la mujer que es. Eso es lo que hay debajo, ¿eh? Ahora vamos
con algo, los rasgos que son superficiales, que es importante, ¿vale? La superficie y lo profundo es lo mismo, hay que tener una visión de las dos cosas. Nos encontramos con un modelo esquizoide en el sentido de que se desintegra de la vivencia y responsabilización de su propio útero. Fíjate lo que te estoy diciendo. Del útero. No se desintegra de una uña, se desintegra del útero. Que vamos a ir investigando lo que es el útero. El útero es lugar de nutrición, enraizamiento de la realidad y estabilización de los centros superiores e inferiores, potenciación de la sexualidad que somos. Y nos encontramos, o sea, por un lado es un modelo esquizoide porque se desintegra y divide de una parte importante de sí misma y al mismo tiempo nos encontramos con un modelo narcisista porque se identifica con la superficialidad de sí misma y se desidentifica de la profundidad de su útero, usándolo a este para alimentar la grandeza de sí misma, pero narcisista. O sea, no creas que alimenta la grandeza de sí misma, por ejemplo, es la grandeza del amor. La grandeza de sí misma, por ejemplo, es la grandeza de manifestar la sexualidad que eres. La grandeza de sí misma, por ejemplo, es manifestar la conciencia integrada que eres. Eso es grandeza de ti misma. Pero no, la grandeza de sí misma es, pues bueno, conseguir logros, que la veamos todos maravillosa y todas estas cosas. ¿Eh? Es que igual tienes que mirar qué es la grandeza de ti misma. Provocando lo anterior, que gran parte de su comportamiento no sea consciente por ella misma y que no se dé cuenta de sus fuerzas y comportamientos instintivos, en especial de su seducción, sexualidad y atracción. Claro, si tú te vas a tu superficie, te identificas con tu superficie, te, de- o sea, te irresponsabilizas de todo lo que pasa en tu útero, no te enteras de lo que sale de uno de los lugares más poderosos que somos, ¿no? Tú te quedas ahí identificado con Twins, ¿no? Si yo soy maravillosa, cuántos quiero a todos porque qué maravillosa soy, ¿no? Pero detrás de ese decorado de bonita, maravillosa, sale todas las fuerzas que están ahí. Unas son fuerzas constructivas, pero otras son fuerzas terriblemente destructivas. Ay, qué miedo el útero. No. Responsabilízate porque si tus fuerzas destructivas, cuando las transmutas, se conviertan en formas constructivas, es decir, como diosa o como dios que eres, o como hombre o como mujer, tú tienes que tener responsabilidad de las fuerzas que eres. Y no hay fuerzas negativas. Las fuerzas negativas, cuando se transmutan, dan más fuerza a las fuerzas positivas. El trabajo es estar viendo lo que se me despierta y transmutándolo. Si es negativo, en positivo. Y si es positivo, en mostrarlo a la vida. Mostrarlo a la vida no, en usarlo en la construcción de lo que soy. Pero claro, fíjate que trabajo más fuerte, ¿no? Mejor me compro un bolso que me haga juego con las uñas. A ver si atraigo con más fuerza. Venga. Eh, ¿Qué sucede? Entonces aquí hay otro rasgo, vamos a decir, que es el mismo definido de otra manera. ¿Qué sucede al desintegrarse y desidentificarse del útero? Es decir, somos el útero, en el caso de las mujeres, somos el jara, en el caso de los hombres. Ya sé que jara es para hombres y mujeres, pero vamos a diferenciar. El jara más tiene un componente masculino, el útero un componente femenino. No es que tenemos, es que somos. Es una identidad. Es una identidad. Es lo que soy. Es una parte, es el 33,3% de lo que soy. No soy vasco, no soy español, no soy de derechas, no soy de izquierdas, pero sí puedo decir esto, soy vientre. Eso sí que puedo decir. Puedo decir esto, soy sexualidad. No soy ni homosexual, ni heterosexual, ni bisexual, ni todo lo que queráis. Pero sí puedo decir esto, soy sexualidad. Y dentro de la sexualidad que soy hay mucha riqueza. Bien, al desintegrarse, desidentificarse del útero, ella misma provoca la histeria. Ahora vamos a entender por qué se llama carácter histérico. Ya que pierde lo que necesita para mantenerse serena, enraizada, alimentada y cimentada. Al cometer el error capital de dejar de identificarse con su útero, es decir, está cometiendo un punto 3 neurótico, y el error capital de dejar de realizar las acciones esenciales, la acción esencial de la integración y la responsabilización de todas sus partes, surge la enfermedad de la histeria. Vale.
Vamos a ver cómo expresa Luis lo que es la enfermedad de la histeria. Luis, el maestro Luis nos dice, como consecuencia de su tóxica relación con su útero, es un modelo tendiente a la histeria. Repito esta frase, como consecuencia de su tóxica relación con su útero, ella misma genera la histeria. Entendida como una enfermedad con procesos muy agudos de distorsión de la realidad, de tal forma que por una cosa insignificante se puede hacer un mundo, llegando a grados graves de ponerse en peligro a ellas y a los demás, a no poder respirar, a tener que ser atendidas de urgencias por crisis histéricas. Hay grados de histeria, ¿vale? Pero los grados altos de histeria, cuidadito con ellos, ¿eh? Dice, el histerismo es una forma de vivir y actuar desenraizada de toda realidad. ¿Por qué? Porque en el útero está el chakra uno, que es el que nos enraiza en la realidad. Si te desintegras del útero, te desintegras de la realidad. Repito, el histerismo es una forma de vivir y actuar desenraizada de toda realidad, siendo el útero uno de los lugares base de enraizamiento en la realidad, pero que al ser corporizado por un ego emocional es deformado y desintegrado. ¿Vale? Vale, nos encontramos con una persona que cuanto mayor sea el grado de neurosis, más desenraizada está de la realidad, lo que le puede hacer vivir con una fantasía que toma por real. Ven aquí. Aquí, nos encontramos con una persona que cuanto mayor sea el grado de neurosis, más desenraizada está en la realidad, lo que le puede hacer vivir en una fantasía que toma por real. El motivo de esto es que, por un lado, al tener el útero deformado por su ego, la acción de ver está deformada y le cuesta discernir entre realidad y fantasía. Explico. Para ver, hay que estar muy identificado con lo que somos, con todo lo que somos. Es decir, yo no veo igual si me desidentifico de mi vientre y solo me identifico con mi corazón y mi conciencia que si me identifico con todo lo que soy. Podríamos decir que es vientre, corazón y conciencia. ¿Vale? No veo igual. Para ver la realidad me tengo que identificar con todo lo que soy. Si yo me desidentifico de algo, mi acción de ver ya está deformada. Por lo tanto, me va a costar mucho ver la realidad. Si no puedo ver la realidad, no puedo hacer las acciones esenciales para construir la realidad, es decir, para salir del sufrimiento. Vale, otro punto de lo anterior. Al identificarse con la superficialidad e imagen de sí misma, pierde la acción de ver y, por tanto, de discernir. Otra cosa importante. Al identificarse con la superficie, con lo que se le despierta, con las creencias de sí misma, con la imagen de sí misma, con el poder de atraer a los otros. Bueno, es claro, si tú te identificas con tu superficie, desde ahí ves una mierda, porque para ver tienes que ver desde tu profundidad. Entonces, eres una ciega, literalmente eres una ciega en la vida. Maravillosa, sí, eres maravillosa, eso es verdad, pero ciega perdida. Entonces, como eres ciega, no puedes hacer más que ir dándote golpes con las paredes. ¿Vale? Lo estoy diciendo en femenino, pero ponerlo en masculino. Si yo me identifico con lo que se me despierta, con mis deseos, el narcisista se identifica mucho con conseguir logros, con conseguir aquello, y quieres ver todo desde ahí, no ves desde tu profundidad. Si no ves desde tu profundidad, si igual consigues un imperio, pero si has empobrecido tu ser, si has destruido tu ser, no has conseguido más que una ilusión. Eso es el narcisismo. Una ilusión te ha matado. Pero bueno, ya hablaremos cuando entremos en el fálico, ¿vale? Que sería el lado complementario a la utérica, pero viendo la utérica vamos a ver al fálico y viendo al fálico vamos a ver a la utérica, porque no se puede separar lo que Dios ha unido. Dios ha unido al hombre y a la mujer, en la luz y en la sombra. Estamos unidos en lo bueno y en lo malo. El que lo quiera aceptar, que lo acepte, y el que no, pues que no entretenga, macho, que no entretenga. Vale, por otro lado, en el útero está el chakra uno, el cual tiene mucho que ver con el enraizamiento de la realidad, y el chakra 2 y 3, los cuales tienen que ver con la cimentación en lo que somos, lo que es clave para que no se nos arrastren las fuerzas que se nos despiertan. En este caso y en especial las fuerzas emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Somos una casa con tres plantas, ¿vale? La primera planta es el cimiento de la casa, es la roca de la casa. Si la primera planta no tiene un buen cimiento, cuando hay viento, las otras casas van a hacer así. Nosotros. Entonces, esta mujer tiene, aquí que se me ha metido un bicho, quita bichín. Esta mujer
al negar la planta de abajo, cualquier cosa que se le despierta, le mueve. Si tú no tienes aquí raíz, se me despierta un sentimiento, ay, qué maravillosa soy, y te arrastra el sentimiento que es maravillosa. Y al día siguiente se te despierta el sentimiento, ay, soy una mierda porque no he conseguido la mirada de estos seres, qué mala soy, va, y te arrastra el sentimiento. Entonces, como no tienes cimiento, te arrastra todo. Entonces te conviertes en una histérica. Lo femenino le pasa más con los pensamientos emocionales, que son los sentimientos, pero a lo masculino le pasa con la cabeza. Cuando veamos el narcisista psicopático, es alguien que le arrastra el pensamiento, es un histérico mental. No puede parar la cabeza, le arrastra la... ¿Pero por qué no le puede parar la cabeza? Que de alguna manera ha negado a su vientre, niega su vientre, niega su cimentación, no alimenta su cimentación. Si tú no alimentas la raíz, los vientos te arrastran. Y eso es ser un histérico. Me da igual que seas un histérico sentimental o un histérico mental. Eres un histérico, porque te arrastra todo, porque se te despierta, ¿vale? Entonces, a mí se me pueden despertar muchas cosas, pero si lo que se me despierta me arrastra, tengo un problema, tengo un serio problema, ¿vale? Entonces, podríamos hablar de que nos encontramos con una gestión por amputación del útero. Gestión por amputación del útero. Bien, una gestión constructiva. Ay, es que somos divertidos los neuróticos, tío. Somos divertidos. De alguna forma es como que ella misma decide quitarse el útero para vivir. Si ponemos un ejemplo, es como que tiene tres plantas y decide prescindir de la planta de abajo, ¿vale? La cual es la que sostiene las dos de arriba. ¿Qué sucede aquí? Que la no vivencia del útero se niega a vivir el útero, porque se va a la superficialidad de las cosas. La no vivencia del útero es la no vivencia de sí misma. Se niega a vivirse a sí misma. Parece maravillosa, pero se niega a vivir la mujer que es. Pero puede ser así muy de mujer, ¿eh? No sé, yo soy muy mujer. Sí o no, no lo sé. Porque si te niegas a vivir la mujer que eres, compañera mía, no sé qué decirte. Al no vivir con el útero, y a los hombres quitar la palabra útero y poner jara o vientre. Al no vivir con el útero, no sabe lo que le duele al útero, lo que le nace, lo que le surge, provocando que salga en forma de sombra en lugar de en forma de luz. ¿Mm? Y al identificarse con su superficialidad e imagen de sí misma, no es consciente de lo que le brota, por lo que se puede convertir en un peligro con un bello y valorado decorado. Suelen ser mujeres bellas con un bonito decorado, pero claro, bonita mía, si cada vez que se te despiertan las fuerzas destructivas no te responsabilizas de ellas porque va en contra de tu imagen de maravillosa, nos pones a todos en peligro. ¿No? Y no estamos aquí como para tratarte como una niña porque eres una guerrera evolutiva y una compañera de camino. Y desde luego yo no trataría así a mi hija, se lo mostraría. ¿Mm? Una cosa es ser niña y otra cosa es que te tratemos de manera... Aquí es lo que pasa, el machismo este del algodón, ¿no? Hay dos pactos sagrados, el pacto del reconocimiento mutuo y el pacto de la alimentación mutua, ¿no? En el pacto del reconocimiento mutuo es que hay un pacto de que nos ayudamos a vernos los unos a nosotros para reconocernos. Vernos no es proyectarnos la mierda, es hacer de reflejo, es ayudarnos a reflejarnos, para yo poder ver mis errores y poder corregirlos. Yo cuando veo mis errores y los puedo corregir, me libero. Se me da una oportunidad de liberarme. Y el pacto de alimentación mutua es intentar darnos el mejor alimento posible, que es el amor, ¿vale? Porque desde lo femenino nos creamos desde el amor y desde lo masculino nos creamos desde la conciencia, es decir, desde el vernos, ¿vale? Entonces, como compañeros evolutivos, nos tenemos que reflejar con cariño y con gracia, joder, nuestros errorcitos, ¿vale? Y el machismo del algodón es el machismo de no reflejar, bueno, pobrecita, no sé, pero es que
Tú matas el crecimiento de tu sexo complementario de dos maneras, o maltratándolo de una forma activa o maltratándolo de una forma pasiva, porque si tú no le dejas ver sus errores, le matas la posibilidad de desarrollarse. Entonces, y como existe el machismo, existe el embrismo. ¿Eh? Cuidadito, esto no. Solo existe una cosa. No, si existe un polo, existe el otro. Esto es así. Entonces, lo que pasa en un polo hay que verlo en el otro. ¿De acuerdo? Vale. Un ejercicio bueno es pedirle al inconsciente que entre en estados de profundidad, obviamente, y la histérica tiene miedo a entrar en estados de profundidad, pero bueno, el miedo se vence así, entrando al estado. El miedo a nadar se vence nadando, ¿vale? Así que un ejercicio es entrar en estados de profundidad y pedirle al inconsciente que nos traiga escenas donde nos hemos dejado vivir desde el vientre, desde el útero. ¿Qué se despierta en mi útero ante esta escena? ¿Qué se despierta en mi útero ante este comportamiento? ¿Qué se despierta en mi útero? Y dejarme caer en la vivencia del útero y dejarle dar salida de una forma constructiva y canalizada, ¿vale? Vale, vamos a ver la etimología de la palabra útero. Vamos a entrar un poquito en poner conciencia en una cosa muy importante, mucho más importante que los afluentes del río Miño. Con todos mis respetos al río Miño. Etimológicamente, la palabra útero procede del griego y viene a significar el mundo de la genitalidad o el mundo de la matriz. Vale, el mundo de la matriz. Pero ahora, según la IA, la palabra matriz proviene del latín matris, ¿eh? Que a su vez deriva de mater, que significa madre. Por lo que estamos hablando que hay una relación entre el útero, el origen y la madre. Pero bueno, que es chico más importante que haga juego el bolso con los ojos. Vale, el lado complementario del útero es lo que se llama el hara, ¿vale? Que esto es un término más japonés, pero que ha cogido mucho espacio y que yo creo que es un término maravilloso, ¿vale? Vale, la IA define el hara como centro de gravedad físico, psicológico y espiritual de una persona. Lo repito, ¿eh? Centro de gravedad físico, psicológico y espiritual de una persona. Es el punto de conexión entre el cuerpo, mente y espíritu. Lo repito, cuerpo, punto de conexión, es decir, de integración entre el cuerpo, la mente y el espíritu, donde reside la energía vital o ki, lo que aquí en Occidente llamamos la bio, lo que en Oriente llaman el ki o el chi. Se considera el centro desde el cual se irradian la fuerza, la estabilidad y la autenticidad. Fuerza, estabilidad, autenticidad. Pero bueno, chicos, vamos a darle más importancia a conseguir una empresa, vamos a darle más importancia, a conseguir la mirada de aquellos o de aquellos, vamos a darle más importancia, a ver si hacemos un viaje y vemos Roma, que es maravilloso ver Roma y sacarnos una foto, que nos vean que hemos estado en Roma. Por esto somos neuróticos, porque no le estamos dando importancia a lo que tiene importancia, es decir, nuestra lista de importancias no está bien. O sea, esto es de lo más importante. Solo tendría que estar en lo primero. Valoración, nutrición, identificación, respeto al útero o al vientre que somos. Primero, de las primeras cosas que habría que dar importancia. Pero bueno, igual es más importante que cumplamos con todas las cosas exteriores para que no nos rechacen, ¿vale? Vale. El útero. Pero ¿qué pasa? Que en el útero hay otras cositas que, por ejemplo, en el jara no tenemos los hombres. El útero o lado complementario del jara masculino es una puerta multidimensional que une el mundo físico con el metafísico, el jara también. Es un punto de integración de arriba a abajo, pero hay una cosa que tiene el útero. El útero es una puerta que se abre y permite que vengan seres del otro lado a este. El jara no tiene eso, el útero sí. El útero es la esperanza de la vida. Y las mujeres portáis el útero.
Los tíos no. Entonces, asumir la responsabilidad. Ser hombre es asumir la responsabilidad de ser hombre y ser mujer es asumir la responsabilidad de ser mujer. O sea, no, si no asumes la responsabilidad de lo que eres, nosotros mismos nos generamos la neurosis, ¿vale? Ese primer punto, enraizamiento. Vale, el enraizamiento tiene que ver con la acción de ser. La acción de ser es la acción de identificarme con lo que soy, con lo que soy. Si yo no me identifico con lo que soy, pues no puedo crear felicidad en mi vida, que me estoy identificando con algo que no soy. El primer punto de enraizamiento está ahí abajo. Si yo me desidentifico de ese punto de ahí abajo, pues es muy difícil que me identifique con lo que realmente soy. Es decir, voy a tener muchas posibilidades de cometer errores en la acción capital de ser. Es fuente de la fuerza para las acciones esenciales. Es el nacimiento de la fuerza de la sexualidad e espiritualidad que somos. Es el lugar de activación del amor y la conciencia. Es el lugar donde nace la ira o la fuerza utirina, la cual es la que trae la vida, pero también es la que tiene la capacidad de destruir la vida. ¿Eh? O sea, eres muy bonita, pero en ti hay poderes muy poderosos. ¿Eh? Así que responsabilízate de ellos. De él nace la fuerza necesaria para poder realizar las acciones esenciales, por lo que sin él nuestras acciones serán pereza o destrucción. Es decir, es la fuente de la fuerza genuina. No estoy hablando de la fuerza física, no estoy hablando de la fuerza intelectual, no estoy hablando de la fuerza emocional, estoy hablando de la fuerza espiritual que necesitamos para construir el ser que somos. Y es como el pozo de petróleo, de donde se da es donde luego se refina esa energía y aparece la gasolina que vuelve el mundo. Negar el útero es negarlo todo. Pero bueno, oye, que igual es más importante que nos hagan juego las cosas, ¿sabes? O ver un partido de fútbol, ¿eh? Y que gane mi equipo. Eso es súper importante. Oh, ha ganado mi equipo, tío. Superficialidad, narcisismo, ¿vale? Narcisismo neurótico, porque está el narcisismo sano, que es el que intentamos activar y es el que tenemos que activar, ¿vale? Y no pasa nada, joder, estamos en la tercera dimensión, hemos venido a actualizar nuestros caracteres, ¿vale? Hemos venido a eso, no hemos venido aquí a fustigarnos por lo malo que somos. Pero vamos a poner conciencia en la realidad. O intentar poner conciencia en la realidad. Igual no lo conseguimos. Vale, es la primera memoria y pecho creador. Es el lugar donde se guardan las primeras memorias o vivencias para poder ser purificadas. El útero es un centro de memorias. En el útero, en el vientre, llevamos memorias, las memorias de nuestros antepasados, las vivencias de nuestros antepasados, vivencias que algunas de ellas están sin cerrar, otras están cerradas, vivencias que algunas todavía están sin sanar, otras están sanadas, las llevamos en nuestro vientre. Cuando venimos a este mundo, nos pasamos 9 meses, por lo general, más o menos, ahí, chupando de esas memorias, alimentándonos de esas memorias. Eh, Se sabe ya por estudios psicológicos que el útero de la madre, los 9 meses que estamos ahí, condiciona en nuestras vidas y las puede condicionar de una forma terrible. El útero. O sea, nos tenemos que responsabilizar de nuestros vientres. Y las mujeres, con todo mi respeto, portáis el útero y traéis vida. El hombre, cuidado también, porque si mi jara está sano, mi jara, por simpatía, va a actuar en su útero, porque estamos unidos y nos estamos activando el uno al otro. O sea, esto no es cosa de las mujeres, no, esto es cosa de todos. Pero estamos hablando de las mujeres y estamos hablando de que por lo que sea, lo portáis vosotras, yo no lo porto. Bueno, yo porto el lado complementario, pero mi lado complementario no tiene esa faceta de traer la vida, de que un ser pueda estar en mi vientre 9 meses, chupando de lo que ahí pasa. Pero yo, como compañero evolutivo,
si puedo activar el útero de la mujer como compañero evolutivo, si puedo despertar su útero como compañero evolutivo, puedo hacer que ella pueda sanar su útero y como compañero evolutivo, mi propio orden puede ayudar a que ella se ordene. Y trabajamos en equipo, porque somos una unidad. Y el que no quiera ver que somos una unidad, para mí tiene un trastorno neurótico bastante grande. Bueno, lo podríamos considerar como un primer centro vital, ¿vale? Con su forma de pensar, de sentir, de actuar, de ser, de procesar, ¿eh? Entre muchas cosas más que hay que ir descubriendo, obviamente, ¿vale? Por lo que un buen ejercicio de acción de ver es valorar qué aporta y qué contiene el útero en mi interior, qué se despierta en él ante los acontecimientos de la vida. Ya que podríamos decir que desde la rígida histérica utérica, lo desprecia y lo desintegra, pero lo pongo masculino, desde el rígido fálico járico, lo despreciamos también, ¿vale? ¿Qué fuerzas constructivas y destructivas nacen de tu útero con respecto al hombre, a la mujer, a los hijos, a la vida, pero sobre todo a ti mismo, ¿vale? ¿Te responsabilizas la gestión del útero que eres? ¿Quién eres cuando te responsabilizas de la gestión del útero quién eres? ¿Y quién eres cuando no lo haces, ¿vale? ¿Cómo es tu miedo y valor a dejarte guiar por tu útero y a vivir desde tu útero? ¿Mm? Importante es realizar el ejercicio de ver todo lo que despierta el útero Har en mí y cuánto de ello puede ser considerado una molestia o un peligro para el ego. ¿Eh? Esto es sumamente importante, porque si yo cuando despierto el vientre, a mí me nace una fuerza de servicio y de ser complemento, y mi ego dice, yo estoy por encima y aquí no estoy para perder el tiempo sirviendo a nadie, lo que me nace de mi vientre y lo que dice mi ego es completamente incoherente. Entonces yo ahí tengo que decidir a quién alimento, a lo que nace de mi vientre o a lo que dice mi ego. Y ahí tengo que prestar batalla, porque igual mi ego tiene mucha fuerza, porque lleva 40 años activado y mi vientre pues acaba de llevar pues, 5 minutos activado. Entonces tengo que prestar batalla. A veces hay que trabajar y a veces me arrastra tanto el ego que hay que prestar batalla. Y la batalla es con el escudo del amor y con la espada de la conciencia. ¿Que a veces hay que activar la mala hostia? Sí, pero una cosa es activar la mala hostia y otra cosa es luchar desde la mala hostia. Son cosas distintas. Se lucha desde la espada de la conciencia y desde el escudo del amor, poniendo ahí los cojones, es decir, el chakra raíz, ¿vale? Es lo mismo. Si lo digo en términos superfluos, los cojones. Si lo digo en términos profundos, enraizando ahí el chakra raíz, con fuerza, decisión y con un punto de ira, que la ira es una emoción constructiva cuando se gestiona bien y destructiva cuando se gestiona mal. Pero la emoción en sí no es negativa, ¿eh? Depende de cómo la gestionemos. Ah, bueno, muy bien. Bueno, yo creo que es suficiente por hoy. Luego vamos a meternos luego en rasgos, ¿vale? Rasgos más de este modelo utérico. Hemos visto un poco las bases de este modelo utérico que vuelvo a recordar que no es más que el lado fálico por el otro lado, ¿vale? Y que son un poco, para mí, que me puedo equivocar, los modelos base narcisistas de los que luego nacen otros, como el psicopático, el maternal y la paternal agresiva, la activa masculina o el pasivo femenino, que luego son modelos que iremos viendo más adelante, ¿vale? Pero es muy importante entender bien estos, porque estos son los básicos. Para mí es los básicos del narcisismo, ¿vale? Y también es importante que ver que debajo de los secundarios hay problemas en los primarios, es decir, aquí hay mucho esquizoidismo. Es gestión por desintegración y división de lo que soy. Se nos va la pinza. Se nos, se nos va la pinza, tío. Se nos va la pinza. Sí que es verdad que la diferencia es que el esquizoide
no busca tanto ese eh, brillar, conquistar el mundo y todas estas cosas, no tiene esos rasgos tan narcisistas. Pero yo creo que hay una fuerte base en los modelos primarios y hay una fuerte base de esquizoidismo. Por eso, un buen estudio de los modelos básicos nos permite entender mejor los modelos secundarios, ¿vale? ¿Esto es malo? Lo que es malo es no verlo y no cambiarlo. Eso sí que es malo. Esto no es malo, coño. Esto es evolución. La evolución es cometer errores en la acción de amar. Eh, lo malo no es cometer errores. Lo malo es no estar en una actitud de ver los errores y de trabajar cuando toca trabajar y de luchar cuando toca luchar para transmutar esos errores en aciertos. ¿Vale? Eso sí que sería malo. La actitud de no querer ver y de no querer hacer lo que toca hacer para construir el ser que somos. ¿Vale? Y en este caso, para potenciar la unidad que somos. Somos unidad de vientre, corazón y conciencia, pero también somos unidad de sexos complementarios y somos unidad de seres. Somos unidad. Y nuestra fuerza genuina nos va a llevar a la unidad. Y como veremos, esta mujer se vuelve loca porque su fuerza interior le lleva a buscar la unidad con el hombre, pero su ego, como tiene pánico a encontrar esa unidad y a entregarse a sí misma, le lleva a cosificarse a sí misma y a cosificar al hombre. Es decir, tratarse a sí misma como si fuese un decorado y tratar al hombre como si fuese, yo qué sé, un medio para conseguir sus logros narcisistas. ¿Vale? Entonces, hay una pelea brutal en su interior, hay un conflicto terrible debajo de su decorado de maravillosa que se refleja y se proyecta continuamente en la relación con su sexo complementario y encima hay una necesidad brutal de integración con su sexo complementario, pero de integración desde la entrega a la mujer que es, porque si tú no te entregas a ti misma, ¿cómo te vas a amar a ti misma? Es imposible. Entonces, aquí hay mucho sufrimiento. Yo a veces lo banalizo porque ellas son muy banales y es divertido, porque el ego es divertido. Pero debajo de esto hay un fuerte sufrimiento. Pero cuando digo un fuerte sufrimiento, hay un fuerte sufrimiento. Y nos tenemos que ayudar a salir del sufrimiento. ¿Mm? Ya está bien de combatir por tonterías y vamos a combatir por lo que somos. Y lo que somos no es sufrimiento, pero sí está viviendo en el sufrimiento desde hace miles de años. Y hay que salir de ahí y para eso nos tenemos que apoyar. Con la conciencia y con el amor, sobre todo, como base. Y lo superfluo igual con otras cosas, pero la base es la base. Como nos olvidemos de la base, si la pizza no tiene base, no hay pizza. Ya puedes tener los mejores complementos para hacer la pizza, pero la base no deja de ser la base. ¿Vale? Y nada, dicho esto, eh, desearte que pases un gran día y que nos ayude a la evolución de lo que somos, que si lo digo de otra manera, que nos ayude a la salida del sufrimiento de lo que somos, a la liberación de lo que somos, a la construcción de lo que somos, a la unificación de lo que somos, a la armonización de lo que somos, a la liberación de lo que somos, ¿vale? Eh, que nos ayude a todo eso. Venga, pues mil gracias por tu intento de construir el ser que eres. Hasta pronto.